En España enfrentamos un desafío sin precedentes. El sector tecnológico necesita cubrir 200.000 puestos de trabajo para no perder oportunidades de negocio por 2.300 millones de euros. Con el 75% de las empresas incapaces de cubrir sus vacantes tecnológicas, según la COE, y una tasa de empleo para personas con conocimientos TIC que apenas alcanza el 85,1%, muy por debajo de la media europea y lejos del 97,1% de Alemania, el panorama demanda una acción inmediata. A pesar de que el empleo tecnológico en nuestro país crece un 4,3%, sigue sin satisfacer las necesidades del mercado, con más de 9.000 vacantes TIC sin cubrir. Y mientras el sector lucha por equilibrar la balanza, solo el 23,47% de los especialistas TIC son mujeres, evidenciando una brecha de género que se suma a una disparidad salarial del 7,5%. Hoy hablamos con un líder en el sector para explorar cómo su empresa aborda estos desafíos críticos y qué estrategias de employer branding están implementando para atraer y retener el talento que España necesita urgentemente. Hoy hablamos con Fernando Vázquez, CEO de Imatia. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias por estar con nosotros en la Ecuación Digital. Gracias a ti, Hernán. Bueno, no es la primera vez que Imatia está en la Ecuación Digital. Hace muy poco hablamos con Óscar Rodríguez sobre vuestra solución de RP Elastic Aquabusiness, una solución muy interesante, una solución vertical para el sector de acuicultura. Y de todas formas me gustaría que nos hicieras una breve introducción de qué es Imatia. Hay dos aspectos. Voy a hacer spoiler de dos cosas que me parecen muy relevantes. La primera es que no sois una empresa nueva, sino que estáis a puntitos ya de cumplir 20 años. Sí, claro. Y otra, que sois una spin-off de la Universidad de Vigo. Algo que luego si quieres podemos ampliar un poco más, pero yo creo que es fundamental y ojalá hubiera muchísimas más empresas que surgieran de la universidad. Cuéntanos un poquito sobre Imatia. Bien, Hernán, pues como decías, hace casi 19 años nosotros lanzamos Imatia con el objetivo de crear oportunidades laborales para la juventud de nuestro entorno, sobre todo en el sector de tecnología. Estamos en un momento donde había pocas empresas tecnológicas, hoy en día por suerte ya hay muchas más, y lo hicimos como spin-off universitaria, bueno, pues porque nosotros habíamos desarrollado una serie de tecnologías de desarrollo rápido de software, o lo que ahora se llamaría low code, que nos daba una ventaja competitiva a la hora de crear software. Entonces, esas tecnologías las utilizamos tanto para crear productos propios como para hacer desarrollos a medida para clientes. Hoy en día somos unas 250 personas y además de eso pues tenemos una participación en una empresa de origen alemana en la cual contamos con un equipo de unas 40 personas aquí en Galicia. Bueno, yo creo que estáis en una posición ideal para hablar un tema que es ahora mismo fundamental y clave no solo en España, sino en Europa, que es el talento digital, o quizás podríamos decir la escasez de talento digital. Dependiendo con quién hables, por ejemplo, la COE, pues en sus informes dicen que el 75% de las empresas españolas no son capaces de cubrir sus vacantes de puestos tecnológicos. Otro informe de la OGT dice que es el 44%, no es tanto. Sin embargo, distintos informes de consultorías y de consultoras y organismos públicos más o menos se ponen de acuerdo en que en España hacen falta unos 200.000 empleados empleos o talento en el sector tecnológico, y que esto pues puede suponer una pérdida de negocio de hasta 2.300 millones. En esta posición que estáis vosotros, que estáis con un pie en la universidad, con otro pie
en la empresa. ¿Cómo veis esta situación? Bueno, yo diría que es un problema que existe a nivel mundial y que ahora mismo estamos ante una tormenta perfecta. Entonces, todos sabemos que la demanda de productos y servicios digitales no para de crecer, ¿no? Todo el mundo quiere automatizar sus procesos, digitalizarlos también, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, hay una situación pre-pandemia y otra situación post-pandemia, ¿no? Entonces, pre-pandemia había una demanda local creciente, ya nos resultaba difícil cubrir los perfiles, pero eso se ha juntado ahora con un fenómeno que a mí me gusta llamar la globalización de los servicios avanzados, que es algo que esa globalización ya ocurrió con la industria y que ahora está llegando en ese sector. Entonces, por un lado, esa demanda de hiperautomatización o digitalización que tienen todas las empresas, pues no va compasada con las vocaciones universitarias, ¿no? Entonces, entre las distintas, por ejemplo en Galicia, entre las distintas universidades que tenemos aquí, que son 3 públicas y alguna privada, pues a lo mejor salen 300 informáticos al año. En el sector, sin embargo, trabajan 25.000 personas y hay un crecimiento en torno al 10-20% de las empresas. Entonces de ahí nos sale que puede ser cercano a 5.000 personas que hacen falta cada año, cuando salen 300. Entonces el desajuste es muy, muy grande. Pero además de eso, se ha producido un fenómeno que es que durante la pandemia pues muchas personas se fueron a su casa, ¿no? Y entonces en Estados Unidos, que es donde están las grandes tecnológicas, ¿no? Hemos escuchado hablar mucho de despidos masivos, pues ocurrió un fenómeno que esas personas que se fueron a su casa, pues después algunos no querían volver. Entonces las multinacionales, sobre todo en Silicon Valley, pues al final llegaron a la conclusión de que si ellos estaban pagando a lo mejor de $300.000 para arriba al año por cada empleado, ¿no? Y no querían venir a la oficina, pues que realmente no suponía una gran ventaja contratarlos localmente, ¿no? Aunque es verdad que justo en esa zona se junta mucho talento, pues empezaron a abrir a contratar a personas en otras partes de Estados Unidos. Empezaron por la costa este, el centro de Estados Unidos, después esa ola bajó a Latinoamérica y finalmente a Europa, ¿no? Entonces las empresas que perdieron ese talento, pues a su vez buscaron talento en otros sitios, entonces se ha creado una ola de efecto, ¿no? Entonces nosotros primero vimos como empresas de Madrid y Barcelona buscaban talento en Galicia, finalmente incluso las empresas norteamericanas o del norte de Europa también. Entonces, por un lado, si ya tenemos pocos recursos, poco talento, pues ahora además competimos globalmente por ese talento. Entonces, y obviamente hay empresas de España y de Galicia que están acudiendo a Latinoamérica o otras zonas del mundo para buscar eso. Entonces hay una onda expansiva, ¿no? que alcanza el mundo y esto ahora mismo está haciendo que suban los salarios, pero que también en algunos sitios y en otros sitios bajen, ¿no? Entonces hay una cierta nivelación salarial, pero desde luego lo que hay es mucho ruido. Entonces, bueno, eso es un poco el diagnóstico de por qué, ¿no? Eso se junta con que tampoco vemos que haya vocaciones. Entonces, la gente más joven, pues, sobre todo, por ejemplo, las mujeres, pues, eligen otros estudios. Entonces, bueno, desde el sector, concreto nosotros estamos en la directiva de Cluster-TIC de Galicia, pues estamos trabajando en todos los frentes, tanto en animar a los jóvenes a estudiar carreras o titulaciones relacionadas con informática, como también capacitar a la gente recién titulada para que tenga éxito en su incorporación laboral y que esa incorporación sea lo más rápido posible. Es tremendamente complicado, ¿no? Porque son muchísimos frentes que hay que atacar en paralelo. O sea, no puedes ir solucionando uno para entrar en el otro, sino que, por un lado, bueno, todavía no está afectando mucho, pero la baja natalidad de España pues puede empezar a afectar en esto. Luego, los ratios que tú mencionabas de vocación
desde 2011 han bajado muchísimo, casi 2 o 3 puntos y mucho más en mujeres. La brecha de género no se soluciona. O sea, hay un 23,5% de mujeres en el sector tecnológico, a pesar de todos los programas, de todas las inversiones y de todos los esfuerzos que se está haciendo para apoyar la incorporación de la mujer en el sector tecnológico, no está funcionando. No, los y porcentajes luego, de matriculación son muy bajos. el tema de los salarios, que cuando hablas con programadores, analistas, talento digital en general, pues comparan los salarios de España con el resto de Europa y hay una diferencia considerable, aunque bueno, muchas veces no tienen en cuenta pues el coste de vida en otros sitios que al final igualan un poco hasta cierto punto, ¿no? Las cosas. Bueno, eso y la cuota de la seguridad social, ¿no? Que en España la paga la empresa. Sí, pero sí que no estabas muy de acuerdo con lo que comentaba con lo de las vocaciones, que había bajado desde 2011, según había visto. Bueno, yo lo que he visto, o sea, hasta septiembre del año pasado seguía siendo profesor universitario, ¿no? Con lo cual he visto una evolución. He estado 33 años, he visto la evolución. Entonces, yo creo que en concreto en las carreras de ingeniería algún día eran bastante elitistas y desde el punto de vista que solo los mejores alumnos de cada colegio, cada pueblo iban a ingeniería, que a lo mejor eran los que entraban por la nota de entrada o que sus padres hacían un esfuerzo por mandarlos a la universidad. Hoy en día, por suerte, ya va mucha gente. Entonces, obviamente, hay menos niños, el número de alumnos se ha mantenido, digamos, bajando el nivel de entrada y también el nivel de exigencia de las carreras. Entonces, bueno, se va paliando ese efecto. Entonces, yo creo que lo que había antes, que era ese enfoque que muy pocas personas fuesen ingenieros, ¿no? Pues era erróneo y ahora estamos en un punto donde está más democratizado, no sé si es la palabra correcta, pero está más accesible las formaciones. Y después ha habido un esfuerzo muy grande en la FP, ¿no? Que yo creo que ha sido un gran acierto. Lo de la FP sí que puede ser una solución. Quería comentarte antes encuestas que se hacen a alumnos de bachiller o incluso de eso, sobre todo al plantearse vocaciones o carreras de ingeniería. Lo primero que decían como un problema o inconveniente es que les parecía muy difícil, una carrera muy complicada y de hecho pues desde la pandemia carreras que han aumentado en matriculaciones pues son filosofía y sociología, a pesar que tienen una salida laboral pues de las más bajas en comparación a informática, que tiene un 85% de empleabilidad. O sea que creo que ahí hay un problema que habría que atajar pues en edades más tempranas de inculcar la formación de este tipo de carreras y demostrar de alguna forma, no, pero llevarlos a los alumnos, a los jóvenes, a ver que realmente no es que sea complicado, pero sí necesita más dedicación y un poco más de esfuerzo, ¿no? Pero los resultados luego pues pueden ser mucho mejores. Bueno, lo que está claro es que hay materias que son complicadas, ¿no? Es decir, la ingeniería es complicada porque lo tiene que ser, igual que la medicina, pues supongo, no soy médico, pero supongo que es compleja y hay muchos detalles. Yo creo mucho también en el método. Es decir, nosotros llevamos en España una tradición de un método que a mí me gusta llamar constructivo o de abajo arriba, donde se cuentan conceptos y se van construyendo la pirámide, ¿no? de enseñanzas, esperando que cuando la persona acaba la carrera o cuando empieza a trabajar al final sea capaz de unir todas las piezas y de alguna manera buscarle un sentido a eso. Y pues yo creo que eso, claro, y eso hacerlo durante 4 o 6 años es muy duro. Entonces yo creo que hay personas que les encanta estudiar y les encanta todo esto y por lo tanto son capaces de estar el tiempo que le echen aprendiendo cuestiones abstractas que no tienen una aplicación, pero para la mayor parte de la gente eso les crea cierta desesperación
y desánimo y desmotivación. Ese es un tema. Y otro tema es también los propios profesores, ¿no? Es decir, si quien imparte clase es una persona que le gusta las matemáticas o las cuestiones analíticas complejas, etcétera, etcétera, y eso es realmente su perfil, digamos, posiblemente esa persona no traiga a otras personas que tienen un enfoque más práctico, más social o más... sí, que no cumplan ese perfil. De hecho, a mí, aunque hice bien la carrera, me pasó algo parecido. Es decir, me gustaba mucho el deporte, me gustaban las empresas, me gustaba también la tecnología, pero no me encontraba ubicado en la carrera con mis compañeros y con los profesores que tenían un perfil diferente. Entonces yo creo que hace falta más abrir un poco el abanico al tipo de personas que participan en el sector, personas que lo enseñan, gente más creativa, gente más sociable. Pues todo esto es clave, es importantísimo, pero cambiar esta tendencia pues lleva tiempo. Sin embargo, las empresas no tienen ese tiempo y tienen que solucionar o tienen que trabajar con la situación que tienen en este momento. Vosotros estáis sufriendo también este problema y estáis implementando una serie de proyectos internos para buscar solucionarlos. ¿En qué consisten? Vale, pues nosotros lo que vimos en la empresa era que cuando incorporamos a personas, obviamente no son todos, ¿no? Pero cuando incorporamos a personas recién tituladas tanto de universidad como sobre todo de FP, que ellos llegaban muy motivados al trabajo, ¿no? Pero al poco tiempo estaban desmotivados y empezaban a ver el teléfono móvil, a navegar por internet, estaban un poco perdidos, ¿no? Sin saber qué hacer. Entonces, bueno, yo me interesé por esto, les pregunté a varias personas qué pasa, por qué haces esto, ¿no? Y al final lo que me decían era que sus jefes estaban ocupados, ellos no eran todavía autosuficientes para poder producir, y entonces, bueno, que le iban prestando atención, pero poco a poco. Entonces, esas personas lo que ocurría es que a lo mejor no eran productivas hasta pasar a veces un año. Entonces, es muy difícil para una persona joven que acaba de incorporarse al mercado laboral estar un año sin producir, ¿no? Y a lo mejor incluso lo peor que puede ocurrir es que le parezca que eso es normal. Y que trabajar es ir a la oficina y tomar café y estar por allí en el internet y no producir agua. Entonces, bueno, como vimos que había ese problema, yo me acordé yo antes hacía la mili, ¿no? Y hice lo que se llaman milicias en la Armada, y ahí tenemos un campamento de instrucción que en 2 o 3 meses era suficiente. Salías al mundo real a dirigir a otros marineros y demás. Entonces implementamos la metodología de bootcamp. Entonces dijimos, no, tenemos que conseguir que en poco tiempo estas personas sepan ir a la guerra, digamos, o sepan producir. Y entonces, bueno, debido a también mi conocimiento, ¿no? del sistema educativo, pues nos planteamos lo siguiente. Dijimos, bueno, estas personas ya tienen algunos conceptos básicos que han aprendido o en la universidad o en un centro de FP, pero lo que les falta es ser productivos y ser capaces de hacer algo real, ¿no? Entonces planteamos, en vez del enfoque constructivo de abajo arriba que te comentaba antes, un enfoque de arriba abajo, top down, donde nosotros empezamos por decirles, bueno, eso es lo que esperamos que vosotros construyáis, enseñamos un software, eso es lo que queremos hacer. Aprenden a usarlo, a ver las distintas opciones y demás, después aprenden a configurarlo, después empiezan a construirlo y poco a poco van entrando en más detalles, y realmente ellos al final, en vez de recibir clases durante ese bootcamp, pues lo que ocurre es que están dirigidos por un jefe de equipo que es una persona no mucho mayor que ellos, que lleva unos años trabajando haciendo eso todos los días, y juntos en equipo construyen un producto de software. Y esto lo hacen en un periodo bastante rápido y con metodologías ágiles y de manera basándose en herramientas que ya existen y, digamos, de prototipado rápido. Entonces, lo que me suelen decir es que en el primer mes han aprendido más que en todos los estudios anteriores. Y les decimos siempre que eso no es verdad. Que esos estudios que han tenido les han dado la base para lo que están haciendo ahora, pero que quizás esta es la primera vez que hacen algo que no sea una pequeña práctica, un pequeño experimento de cierta
entidad. Entonces ellos ven cómo de repente aplican todos sus conocimientos en algo productivo y eso les genera muchísima motivación y les da un impulso enorme en su carrera, ¿no? Entonces cuando llegan al puesto de trabajo realmente entran con mucha más confianza, sabiendo ya hacer cosas, dominando las herramientas con las que van a trabajar las empresas y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena. Con esto no digo que son ya seniors, ¿no? Porque siguen siendo gente muy joven y con poca experiencia, pero desde luego parten de un punto de vista mucho mejor y sobre todo con una capacidad de aprender y de buscarse la vida y entender que cuando va a un trabajo no es como ir a clase y ser pasivo, sino que lo que se espera de ellos es que se les va a encomendar unas tareas y que las hagan en plazo, las hagan con la calidad adecuada y demás, que eso también es un cambio de chip importante. Que yo creo que después de llevar desde los 3 años hasta los 20 y pico en modo pasivo y simplemente escuchando al profesor, el cambiar y decir, no, ahora yo tengo que hacer cosas y soy yo el que trabaja, no el profesor, es un cambio muy grande. Lo de la capacidad de aprender creo que es muy importante, ¿no? Porque este bootcamp al final es algo permanente, me imagino, porque un programador tiene que estar formándose constantemente. Una característica o una barrera o un problema quizás que podamos tener en España es la cultura empresarial española, que es muy jerárquica con una capacidad de delegación quizás un poco limitada, ¿no? Y los jóvenes ahora pues necesitan como más independencia y más autonomía en su trabajo. ¿Esto cómo lo gestionáis? O sea, ¿creáis grupos de trabajo, grupos de proyectos que son autónomos, independientes? No, nosotros desde hace muchísimos años aplicamos las metodologías ágiles, en las cuales hay unos equipos bastante autogestionados, porque claro, cada equipo tiene un proyecto diferente, clientes diferentes, no es lo mismo trabajar para un ayuntamiento que trabajar para una gran corporación o para una pyme, entonces es muy diferente, incluso a nivel de horarios, a nivel de un montón de lenguaje, ¿no? Etcétera. Entonces tenemos equipos autogestionados, bastante autónomos y con bastante libertad dentro de un marco, ¿no? De cuántas horas deben de trabajar a la semana y este tipo de cosas. Y a mí lo que sí que me sorprende es que muchas veces, a pesar de toda esa flexibilidad y libertad y confianza, hay muchas personas que no quieren ser libres, que quieren que les digan exactamente lo que tienen que hacer, exactamente cuál es su horario, exactamente cuántos días tienen de permiso, o sea, un montón de cosas que yo creo que eso es un motivo de influencia familiar. Es decir, que a lo mejor en su entorno familiar, pues sus padres son funcionarios o son obreros o lo que sea, y eso es lo que creen que es un trabajo. Y entonces nos encontramos también con esa pelea, ¿no? De, oye, eres un profesional, no eres un obrero, eres una persona libre, eres una persona, confiamos en ti. Entonces, bueno, hay las dos cosas. Y después no hay que olvidarse que en España y en muchos países latinos, pues no hay la cultura de trabajo que a todos nos gustaría, ¿no? A veces hay una cultura de no trabajo y eso también afecta. Yo creo que es más por el entorno que otra cosa, porque en general los profesionales que contratamos pues son de lo mejor, son gente que realmente vienen de serie con una motivación, con ganas de aprender, etcétera, pero tienen un entorno, amigos, familia. Con el bootcamp habéis resuelto esa motivación inicial de los empleados más jóvenes, pero esto es un poco como el ajedrez, ¿no? Son las jugadas de apertura y luego viene el juego medio, que es el más complicado, que aquí vendría a ser pues la motivación y la retención. Bueno, nosotros resolverlos... La retención de empleados. O sea, resolverlo es un decir, porque nosotros el año pasado, por ejemplo, gracias a un convenio del Cluster TIC de Galicia con la Xunta de Galicia, pues pudimos pasar por el bootcamp a 300 personas. Pero, bueno, en Galicia hay 150 empresas de TIC solo en el Cluster TIC, con lo cual estamos hablando que son pocos respecto a la demanda que hay.
Entonces, pero bueno, es un impulso y una manera digamos, ayudar a los que empiezan. Después, en los niveles medios y superior, yo creo que ahí el principal reto es el siguiente. En España, como tú decías, ¿no? Muchas empresas se han basado en la prestación de servicios. Es decir, la implantación de tecnología creada en otros países. La tecnología se creaba en Estados Unidos o en Norte Europa y aquí las empresas se dedicaban a implantarlo, ¿no? Ese modelo de servicios no permite grandes salarios, porque al final el impacto de la hora que trabaja cada persona es el que es. Las empresas tienen la capacidad de compra que tienen. Entonces, cuando lo comparamos con las grandes tecnológicas norteamericanas, por ejemplo, pues ellos obviamente a lo mejor su facturación por empleado pues puede ser 10 veces la de una empresa española. Entonces, obviamente, les permite pagar salarios más altos porque generan más, producen más. Es decir, la productividad al final se mide como valor añadido, ¿no? Ingresos menos gastos dividido por personas. Entonces, son empresas que con menos personas generan muchísima riqueza, ¿no? Entonces, pueden pagar salarios más altos. Yo creo que ahí la única manera que tenemos de competir las empresas españolas es creando productos y compitiendo, creando productos y compitiendo en un mercado de más valor añadido. No va a ser posible prestando servicios, porque ahora estamos en un punto donde no somos tan baratos, ¿no? como antes. Y por lo tanto, si queremos competir en salarios, tenemos que generar más ingresos por empleado. Y eso no va a ser posible con servicio. ¿Y cuál crees que es la barrera? ¿Por qué no rompemos ese posicionamiento cultural falta innovación, si quieres? Bueno, ahí hay un tema clave. Cuando uno presta servicios, al final hay un factor de conveniencia. Es como cuando contratas a un empleado, ¿no? Tú cuando contratas a un empleado no buscas el mejor empleado del mundo, tú buscas un empleado que cumpla con las necesidades que tú tienes en ese momento y que esté disponible y haga el trabajo. Entonces, igualmente, cuando una empresa subcontrata a una consultora de servicios profesionales, pues no busca lo mejor, busca una que sea adecuada en el trabajo que hay que hacer y el precio. Sin embargo, los productos, sobre todo los productos de intangibles, ¿no? Como software, y sobre todo si es en la nube, pues la gente cuando va a comprar algo, compra el mejor del mundo. Entonces realmente a ti te comparan con empresas que a lo mejor tú tienes una empresa de 50 empleados y te están comparando con empresas que tienen 50.000 y que invierten y más de miles de millones de dólares y tú inviertes cientos de miles. Entonces ahí está la dificultad. Entonces cuando vemos lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Con las startups reciben millones de dólares de financiación, aquí reciben menos de 100.000 o 100.000. Entonces, estamos hablando de un orden de magnitud totalmente diferente. Entonces, el problema es, para crear un sector que sea capaz de competir en productos a nivel mundial, no solamente es una cuestión de I+D, es una cuestión de dinero. Y ese dinero, pues hay que generarlo en el ecosistema con el tiempo. No va a ocurrir en día por otro. Y hablando de dinero, tú has visto en estos años las inversiones europeas, los programas europeos como el Next Generation, el plan de recuperación en España, ¿han ayudado en este sentido? No, yo creo que no. Yo creo que los fondos de Next Generation, además de ir bastante lentos en la ejecución, han estado destinados más a sectores tradicionales que a sectores puramente tecnológicos y de una manera más muy lenta. Yo creo que han ido más destinados a... Y bueno, además de eso, según los indicadores que he visto, gran parte ha acabado en la propia administración pública. Ha servido para financiar a la administración pública. Esto no es nuevo. Yo recuerdo cuando en su día se quiso hacer un buscador europeo y se había basado en un producto francés y la inversión eran 400 millones de euros. Pues, ¿no? Y en aquel momento Google estaba invirtiendo como 5.000 millones al año. Entonces, ¿cómo vas a competir creando un consorcio de universidades y empresas europeas y tal?
invirtiendo 10 veces menos contra una empresa bien engrasada y que ya es líder en el sector. Entonces, o por ejemplo, ahora se habla de la inteligencia artificial y de regular la inteligencia artificial y de invertir en inteligencia artificial, ¿no? Y digo, bueno, OpenAI gasta solo en máquinas $700,000 al día. Volviendo un poco ya para finalizar también a vuestra estrategia de employer branding, ¿cuáles son los siguientes pasos de esta estrategia? ¿Cómo vais a potenciar los bootcamp o a partir de los bootcamp estáis pensando en otras acciones? Yo creo que lo primero que tenemos que plantear las empresas, ¿no? Y nos planteamos es por qué hacemos las cosas, ¿no? Y cuál es nuestro objetivo. Entonces, nosotros cuando creamos la empresa, nuestro objetivo, bueno, yo en concreto me crié en Estados Unidos pero soy de familia gallega, ¿no? Entonces, al final los objetivos eran realmente crear oportunidades aquí, en esta esquina de España. Entonces, eso ha supuesto mucho esfuerzo y estamos muchísimo mejor ahora que hace 20 años, ¿no? Y no hay punto de comparación. Entonces, pero porque vamos dando esos pasos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero, las personas que trabajan con nosotros tienen que entender dónde están, qué somos capaces de hacer las empresas y si quieren ser parte de eso. Entonces, yo creo que hay una primera parte, si quieres, más patriótica o no sé cómo llamarle, ¿no? De social, de decir, bueno, yo quiero ser parte de algo que contribuye al desarrollo local, no solamente a través del trabajo, sino ayudando a las pymes, a los ayuntamientos, al entorno en general, a mejorar y prosperar, ¿no? Porque también sería más fácil para nosotros simplemente trabajar para clientes en Estados Unidos, en Norte Europa y olvidarnos de España, ¿no? Y ya está. Entonces, nosotros tenemos esa vocación de ayudar, de ayudar a los sectores importantes, de ayudar por ejemplo, tenemos una línea de servicios sociales pensando en los mayores, tenemos esa vocación social. No somos una ONG, obviamente, pero queremos mejorar. Entonces, bueno, hay gente que valora eso y el ayudar a los demás y hay gente que no, hay gente que solo piensa en el dinero y demás. Entonces, bueno, eso es un primer atractivo. Obviamente, nuestros propios empleados, cuando participan en actividades como los bootcamps, otro instrumento que tenemos, te puedo comentar después, para colaborar con startups, pues ven el impacto que tienen y lo valoran, ¿no? Y después, obviamente, entonces nosotros tenemos un proyecto local a largo plazo, muy estable, ¿no? Que no solemos despedir a las personas cuando llegan a cierta edad y este tipo de cosas, con lo cual creo que hay gente que valora eso y que quiere ser parte de eso. Porque realmente plantearnos que vamos a pagarle salarios como las empresas de Silicon Valley sería ridículo, ¿no? Es como si, no sé, eres el deportivo y dices, bueno, voy a pagar lo que paga el Real Madrid. Pues no vas a poder. Entonces, tienes que jugar en tu liga, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa vocación. Y bueno, respecto al tema de las startups, ¿no? que creemos que es importante porque a veces nosotros tenemos muy buenos empleados que son buenos técnicamente y como personas, pero no siempre son emprendedores. Entonces, nosotros necesitamos más emprendedores, gente que sea capaz de llevar esos productos al mercado, de romper barreras, etcétera, etcétera. Y típicamente los ingenieros no son emprendedores, son más deterministas, quieren tener todo controlado, y el emprendedor es un poco más lanzado. Entonces lanzamos el programa Tech Angel, que lo que busca es, utilizando nuestra capacidad tecnológica y para crear software, pues buscar colaborar con emprendedores que tengan una vocación más comercial, más de marketing, más de mercado, que hayan identificado una oportunidad de negocio o bien que se les haya ocurrido a ellos o que quieran coger alguna de los resultados que nosotros tenemos de nuestros proyectos y llevarlos al mercado. Y ese es un programa pues bastante interesante donde básicamente lo que hacemos es ayudarles a financiar el desarrollo del MVP, del Producto Mínimo Viable, para tener los primeros hitos de facturación y buscar después que entren inversores. Porque típicamente los inversores
hay poca estructura de capital semilla y les cuesta mucho entrar en fases tempranas donde solo hay una idea. Entonces, bueno, es un programa que hemos arrancado. Estamos intentando que además de nuestra aportación tecnológica pueda haber algún business angel que aporte por lo menos algo de financiación para que los emprendedores puedan comer y hacer sus primeras acciones de marketing y demás. Y es algo que no está tan evolucionado como el Campus Dual en tema de formación, pero que nos tiene muy emocionados y creemos que van a ser buenas cosas. Vale. Nosotros lo que queremos es ser el músculo tecnológico, sociotecnológico de la startup. Uh-huh. De decir, bueno, tú necesitas para hacer esto 5 ingenieros, no los tienes, nosotros sí, los ponemos, desarrollamos el producto. Además, no solo las personas, sino también las herramientas, los activos que llamamos nosotros, ¿no? Las piezas, digamos, tecnológicas para construir productos de manera rápida y aceleramos ese proceso. Porque lo que le pasa a muchas startups en el mundo tecnológico es que tienen una idea, entonces lo que hacen es fichan a una persona recién titulada que no tiene ninguna experiencia para el desarrollo de software y a veces nos dicen los inversores que les dan dinero y no son capaces ni de lanzar un producto. Entonces sí queremos quitar esa incertidumbre de la ecuación. ¿Y ya tenéis algún caso de éxito para comentar o habéis empezado hace poco? Sí, nosotros hace unos años empezamos, es verdad que fue en plena pandemia, incubamos 4 empresas aquí en Galicia, bueno, participaron en el programa Tech Angel. Bueno, están arrancando con su primera facturación, por desgracia todavía no han encontrado financiación semilla, pero bueno, creo que están cerca de ella. Y después, por casualidades, también hemos hecho este programa con una empresa en Toronto. Ahí ves la diferencia, ¿no? Una empresa de Toronto así que tenía algo, ya encontró inversor, ya invirtieron $1 millón, nada, o sea, y ya empezaron, ya arrancaron. Claro, es que ahí es donde nosotros como estamos en el ecosistema en Estados Unidos y también aquí vemos claramente las diferencias y son grandes, pero bueno, estamos trabajando para mejorar eso. Y ya para terminar, ahora sí, Fernando, no podemos evitar el tema del momento y me gustaría conocer tu opinión del impacto de la algoritmia generativa, la inteligencia artificial generativa en el entorno de desarrollo de software. Hace unas semanas el fundador de NVIDIA dijo a los jóvenes que no siguieran aprendiendo programación. Dentro de unos años pues no iban a tener trabajo. Sin embargo, en el momento en el que estamos ahora, hacen falta programadores, mucha gente tiene miedo de perder su trabajo. Otras personas dicen, no, estas soluciones van a potenciar el trabajo de los desarrolladores, van a poder hacer cosas más rápido, de forma más sencilla. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Bueno, Hernán, mira, yo llevo trabajando en el tema de inteligencia artificial desde el año 1990. Hice mi proyecto de fin de carrera en eso y en el año 2000 pues empecé a trabajar en el desarrollo rápido de software, es decir, en crear herramientas que facilitan la creación de aplicaciones informáticas. Con lo cual, siempre hay una eterna promesa de que se va a hacer software así, de que todo va a estar automatizado, etcétera, etcétera. La realidad es que sí que ha mejorado muchísimo las herramientas, cada vez más, a veces de manera sorprendente, pero realmente lo que hace falta son personas capaces de resolver problemas. De identificar un problema y resolverlo de la mejor manera posible. Entonces, a mí me gusta mucho el concepto de la mente extendida, que es cuando una persona tiene sus capacidades humanas, ¿no? Mayores o menores, pero gracias a las herramientas es capaz de hacer cosas súper sobrehumanas. Entonces, yo creo que esas herramientas van a facilitar que tengamos más profesionales que puedan trabajar en el sector, que al final va a haber cosas que van a estar más automatizadas. Pero la esencia del problema, nosotros tenemos un mantra que es software people love, software que las personas adoran. ¿Y por qué? Porque nosotros pensamos que la gente que usa el software lo usa todos los días para hacer su trabajo y tiene que tener una buena experiencia de usuario y realmente sentirse que está cumpliendo con sus deseos y necesidades. Y por eso hace falta personas con empatía, que entiendan cuáles son los problemas de las personas, qué es lo que necesitan y tal. Y después las herramientas para construir eso, pues
pues ojalá sean más eficaces, ¿no? Porque sí que es verdad que hoy en día construir software sigue requiriendo muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero y hay muchísimo por hacer. Entonces, no creo que haya que preocuparse. Sí que es verdad que a lo mejor, bueno, las técnicas van a cambiar, pues es posible, y a lo mejor las cosas se hacen de otra manera, pero igual que cuando yo recuerdo la primera vez que le enseñé a mi padre una hoja de cálculo, ¿no? Y era contable, y dijo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer los contables? Si esto suma inmediatamente, bueno, pues sigue habiendo trabajo para ellos, no es un problema. Ahora sí que es verdad que mucha gente que está haciendo trabajos rutinarios pues tendrá que cambiar el tipo de trabajo que hacen, pero no le veo gran preocupación. También hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos en un ciclo de hype, ¿no? De máximas expectativas, donde parece que esto es magia y lo va a resolver todo. Y yo creo que ya alguna gente está entrando en la fase de desilusión. Decir, bueno, claro, esto falla, bueno, no es perfecto, bueno, a veces se alucina, entonces después llegaremos a un punto intermedio donde digamos, bueno, esto sirve para lo que sirve y como herramienta es una pasada, pero no hace cualquier cosa. Y supongo que ahora se está jugando con la guía generativa y eres consciente que si le preguntas lo que hay que preguntarle, va a generar lo que tú quieres. Pero si le preguntas cosas que no es capaz de responder, te decir cualquier tontería. Entonces, eso creo que ya lo sabemos todos. Entonces, pero bueno, sí que, por ejemplo, el otro día me contaba una gente de una gran consultora en un evento público, decían que ellos habían dejado de contratar juniors porque veían que el trabajo que hacían los juniors, sobre todo en trabajos como auditoría, pues que lo podía hacer la IA. O lo podían automatizar más. Entonces no sabían cuántos juniors iban a necesitar, porque a lo mejor con menos juniors eran capaces de hacer el mismo volumen de trabajo. Pero les preocupaba que si no tenían juniors, ¿de dónde iban a sacar los seniors la mañana? Claro. Entonces al final necesitas gente que va a hacer las cosas de una manera diferente, pero por ejemplo, mira, nosotros en los bootcamps una cosa que vemos es que a veces, como le damos herramientas de desarrollo rápido a los chicos, ¿no? Chicas, la gente que mejor funciona no son los mejores técnicamente, porque la gente técnica se centra mucho en la cuestión técnica. Y los que realmente funcionan bien y hacen buenos productos son gente con más empatía, más creatividad, que dadas las herramientas adecuadas, son capaces de producir resultados mucho mejores, simplemente porque se están fijando en qué mensajes se le envía al usuario, qué problemas se resuelve, y no tanto en... Se centra más en la solución, ¿no? Efectivamente, y la gente técnica a veces tiene el hándicap de centrarse demasiado en las cuestiones técnicas y olvidarse del usuario, ¿no? Que al final es lo importante. Entonces, y después yo creo que va a haber nuevas oportunidades, nuevos trabajos, porque la IA permite hacer cosas que antes no se podían hacer. Y entonces va a haber nuevos tipos de programadores de IA, que es otra manera de crear software. Pues vamos a seguir hablando, Fernando. No, como decía al principio, no es la primera vez que contamos con Imatia en la ecuación digital, y espero que volvamos a repetir muchas veces. Perfecto, muchas gracias por tu tiempo y por el interés. Fernando Vázquez, CEO de Imatia, muchísimas gracias por estar con nosotros en la ecuación digital. Ha sido un verdadero placer. Igualmente.